Corp. Calidad para el mundo. Uno de los aspectos más relevantes que considera la empresa es mantener un alto estándar de calidad en todos sus procesos productivos, en las áreas de congelados, conservas, harina y aceite de pescado. La higiene, el respeto por los procedimientos, la seguridad, prevención en sus operaciones y el cuidado por el medio ambiente son conceptos fundamentales para competir en los exigentes mercados internacionales y que son el soporte para que Food Corp ofrezca calidad para el mundo. Pesca en alta mar. Sobre los tecnificados barcos de Food Corp comienza la extracción. En primer lugar, la pesca viva debe ser succionada lentamente para que llegue en perfecto estado a las bodegas, previamente higienizadas, evitando golpes que dañen o rompan la pesca en los sistemas de distribución. Cada una de las embarcaciones recibe la pesca en sus bodegas llenas de agua limpia y refrigerada para bajar la temperatura corporal del pescado a 0 grados Celsius y mantenerla en este rango hasta su ingreso a las plantas. Nunca se debe romper la cadena de frío. Al regreso a puerto, las bodegas deben estar herméticamente selladas. Los trabajadores deben usar todos los implementos de seguridad requeridos, como guantes, botas, lentes de protección, casco, zapatos, chalecos salvavidas, protector solar, pontón de descarga. En el pontón de descarga se debe cumplir una serie de procedimientos. Se inicia la descarga de la pesca succionándola con agua refrigerada desde la bodega para trasladarla por las tuberías hasta la planta. El resto de las bodegas deben permanecer cerradas a la espera de su descarga y con los sistemas de refrigeración funcionando hasta el término del proceso. Si es necesario, el motorista del barco debe rellenar la bodega en proceso de descarga con agua limpia desde la planta o desde otro estanque del barco. Por ningún motivo debe utilizarse agua de la bahía. Al término de la operación, en cada bodega, se deberán retirar los restos sólidos, desinfectar y sanitizarlas con una mezcla de agua y detergentes a presión. Dicho proceso de limpieza debe ser certificado con la firma de un registro. Lo mismo se debe hacer con las canoas, cubierta, secadores, bombas absorbentes, mangueras, chorizo, entre otros elementos. Nunca debe haber residuos de pesca en esas zonas. Cuando termina la limpieza en todas las bodegas, se emite una planilla de sanitización que registra el nombre del barco, fecha y hora del tratamiento higiénico que se usó. En ella se señalan los químicos y detergentes utilizados en la faena. Todo este procedimiento es auditado por el Servicio Nacional de Pesca, quien además solicita los registros de temperatura desde la extracción hasta la descarga a las plantas. La pesca que ingresa a los pozos de recepción debe llegar con agua tratada a 0 grados Celsius para mantener la textura del pescado y evitar daño mecánico. Se debe mantener la cadena de frío. Conservería y congelados. Al recalar el barco, el Departamento de Aseguramiento de Calidad evalúa y analiza el pescado a bordo antes de aceptarlo para las plantas de consumo humano. Las bodegas deben estar sanitizadas y en condiciones de higiene óptimas para recibir la pesca. En el área de recepción se calibran los pescados según su tamaño para enviarlos a la planta de congelados o a la sección de corte. Los ejemplares, una vez seleccionados, son transportados a la sección de corte, donde se trozan. Estos deben presentar cortes definidos, sin daños ni vísceras antes de empacarlos. Los envases en ningún momento deben ser forzados en el proceso de ingreso y cocción. Es importante eliminar todo el líquido de cocción antes de agregar salsa o cualquier otra cobertura que se prepara de acuerdo a recetas estandarizadas y aprobadas por los mercados. Es importante probar y evaluar el funcionamiento de la selladora en frío en cada cabezal antes de comenzar a sellar los envases.
Se deben sellar solo envases con pescado a nivel y sin espinas sobresalientes. Previo al lavado de los envases, se debe controlar el nivel de agua, temperatura y adición de detergente. Al autoclave solo deben ingresar envases limpios. Cada envase debe presentar el código de elaboración, fecha de producción y hora del proceso. Antes de iniciar la esterilización, se controla el primer envase que ingresó al autoclave, agitándolo y evaluando su temperatura inicial. En la fase de esterilización, se debe aplicar la temperatura y el tiempo programado. En la fase de enfriamiento, los envases deben lograr una temperatura inferior a 40 grados Celsius. Todo lo anterior para lograr la esterilidad comercial y garantizar conservas seguras. En la etapa de descarga, se deben identificar los envases abollados para retirarlos. En la fase de paletizado, solo se deben paletizar envases secos y fríos para evitar la condensación y oxidación de estos. No se deben mezclar códigos distintos en un mismo pallet. No se deben ocupar los pallets con base dispareja o con separación de tablas. En el área de almacenamiento, solo se deben recepcionar los pallets íntegros e identificados con su clave, fecha de elaboración y código. No deben apilarse más de 4 pallets de alto. Bodega de productos terminados entregará solo conservas que han cumplido con su periodo de incubación para su etiquetado. El código, fecha de producción, marcas y vencimiento del primer envase debe ser revisado para no cometer errores. Antes de cerrar las cajas, se debe chequear que el número de envases sea el correcto y luego cerrar las aletas de la caja y sellarla. Solo una persona por turno debe ser el encargado de ingresar la información a las codificadoras para estampar en envases y cajas. El almacenamiento adecuado de las cajas tiene claros procedimientos. En primer lugar, el almacenar la conserva etiquetada lo más cerca de la puerta de despacho disminuye los movimientos y los tiempos de carga. La conserva etiquetada para exportación se debe recepcionar y almacenar como va a salir a embarque por contenedor. Congelados. La recepción de la materia prima de congelados en los estanques de alimentación debe realizarse con agua de mar refrigerada para mantener la cadena de frío y evitar el daño mecánico en la pesca. Es muy importante que el personal que opera en plantas de consumo humano utilice en todo momento malla protectora para el cabello, mascarilla, delantal impermeable, guantes y botas de goma como protección personal, y así evitar el contacto directo con la pesca. Las cajas de cartón, donde se empacan los productos congelados, deben estar recubiertas interiormente con láminas de polietileno y contener 20 kilogramos netos de pescado. La caja debe presentar el nombre del producto, calibre, peso neto, entre otras informaciones. Luego de la fase de cargado de racks, las cajas ingresan a los túneles de congelación por 19 horas, donde la temperatura alcanza menos 18 grados Celsius. En el proceso de paletizado, las cajas se disponen sobre pallets y se recubren con film. Cumplida esta etapa, los pallets se almacenan en una cámara con una temperatura inferior a los menos 20 grados. En el despacho de los pallets, en todo momento se debe controlar la temperatura y lote del producto, desde la cámara de almacenamiento hasta los contenedores. Proceso de harina de pescado. La calidad para el mundo es más que un simple eslogan. Es una estructura de trabajo que nos permite optimizar nuestros recursos y aprovechar al 100% nuestro diario esfuerzo. Una vez que el proceso de selección finaliza, respetando todos los requerimientos y exigencias de calidad,
es cuando la pesca pelágica ingresa a 6 pozos, con una capacidad total de 1.800 toneladas, para iniciar el proceso de producción de harina de pescado. A través de tornillos sin fin y de una rastra, la pesca se transporta por las 2 líneas de proceso que convertirán a los ejemplares en harina y aceite de pescado. Tanto la harina como el aceite, al igual que los productos de consumo humano, aumentan considerablemente su calidad y valor si se mantiene un proceso higiénico, desde que se succiona la pesca, a través de las yomas y llega a las bodegas higienizadas, sin romper la cadena del frío, generando un círculo armónico entre el valor del trabajo y el consumidor final. La pesca es sometida a varios procesos como los de cocción, prensado, estrujado y drenaje, que busca minimizar al máximo su humedad antes de pasar a la fase siguiente. Con los procesos de separación de la materia grasa, se busca obtener el aceite crudo, agua y los desechos sólidos. En la etapa de secado, que está compuesta por 3 secadores rotatubos y 2 secadores enfriadores, la harina de pescado logra la humedad comercialmente deseada. Luego, en un enfriador, la harina disminuye a la temperatura óptima para su envasado, para posteriormente pasar al proceso de molienda. En esta etapa, se estabiliza la harina con la adición de antioxidantes y se le somete a los más estrictos controles de calidad antes de pasar al proceso de pesaje. Allí, por medio de un montacargas, los maxi bags de 1.200 kilos son pesados en balanzas digitales antes de ser llevados a la bodega. En todo el proceso, hay un riguroso control de higiene y calidad para evitar la presencia de gérmenes bacterianos y mantener de este modo intacta la calidad de las proteínas de origen marino presentes en la harina de pescado de Food Corp. Hoy queremos replicar esta experiencia en todas nuestras flotas y plantas, entregando nuestra calidad al mundo, como un compromiso que enaltezca el desarrollo de nuestros productos en todo el planeta.